bien, decía, ¿cuáles son las consecuencias de este proceso de distanciamiento tanto físico como conceptual, o sea, como con distanciamiento metafórico? Es en primer lugar, la distinción entre lo figurativo y lo discursivo. ¿Está? Entendida, digamos, como entendido, digamos, de la limitación de las ideas universales que pueden tener, digamos, distintos procesos, digamos, de configuración y al mismo tiempo procesos, digamos, de articulación diferenciada según los países, ¿no? Eh, por eso mismo, la conclusión de ello es que no puede haber conceptos universales, ¿no? Provincializar Europa, entonces, significa situar estas ideas universales en diferentes tradiciones históricas y en diferentes formas intelectuales particulares, en diferentes tradiciones intelectuales, y para pensar cómo se relacionan con un lugar, ¿no? O sea, situar, este locar, ¿no? Ubicar, situar una idea en su propio contexto, digamos, de recepción y de resemantización, ¿eh? Cómo se produce una resignificación de los términos a partir de un uso específico, ¿no? Entonces no se trata de pluralizar las razones, es decir, de entender como una multiplicidad de razones, sino sobre todo cuestionar la universalidad de la razón misma, ¿no? Se trata de reconocer una pluralidad de Europas que habitan, digamos, allí donde está la situación de la colonia, donde se produce la situación del colonialismo y el postcolonialismo, y pensar cómo es este impacto que se produce en la construcción, digamos, de los regímenes de conocimiento, de los regímenes de saber, ¿no? Es decir, cómo pensar una crítica al colonialismo y una relectura del colonialismo en una clave postestructuralista. Desde este punto de vista, que es un problema epistémico, es que Chakrabarty se interroga acerca de cuál es el lugar desde el cual él enuncia este proceso, digamos, ¿no? Desde qué lugar él produce y enuncia este conocimiento. Y ahí aparece un problema que vamos a ver ahora de vuelta mucho más en detalle, que en realidad Chakrabarty lo toma de ahí, de la crítica a los estudios postcoloniales, digamos, y de la reflexión sobre los estudios postcoloniales de Spivak, que tiene que ver con la relación del testigo, ¿no? ¿Quién puede situarse en el lugar del testigo, ¿no? ¿Quién puede situarse en el lugar, en este lugar de asumir la voz del otro, ¿no? Que esto como que planteábamos anteriormente, digamos que, bueno, aparece de vuelta también el problema del feminismo y de la teoría de género, aparece, digamos, decir, bueno, ¿qué es lo que yo planteaba? ¿Cómo podemos, por qué no, podemos los hombres, los varones heterosexuales, asumir la voz de aquellos a quienes, o aquellas a quienes nosotros global y, ¿no? y colectivamente y también individualmente como siendo parte, digamos, de ese grupo de privilegiados, podemos decir, no hay que irse a la India o no hay que irse a Estados Unidos para ser parte de un grupo privilegiado y una situación de apropiación y de construcción de un saber. Hay que mirar al costado nomás y encontrar y mirar sobre todo a aquellos que se identifican como varones heterosexuales, no como varones disidentes homosexuales, sino como varones heterosexuales, como varones cis, de ver la situación del propio privilegio y de la construcción de un conjunto de saberes que tienen que ver, que no son más que otra cosa que la base teórica de una situación ideológica de privilegio, ¿no? Que obviamente no es una situación ideológica abstracta, sino que es una situación ideológica que garantiza o que representa o que ordena una determinada distribución de recursos simbólicos y materiales de poder de manera diferencial. Entonces, entonces ahí está, que ahora vamos a ver con Spivak. Entonces ahí está la cuestión de, digamos, si yo puedo asumir la voz del subalterno. No hay que, digamos, inclusive, digamos, podemos pensarlo con nuestros propios digamos, compañeros en la lucha de los pueblos originarios. Es decir, verdaderamente nosotros nos podemos poner en su lugar y situarnos en ese lugar. ¿Qué implica, digamos, asumir la voz de esa persona? Entonces, Chakrabarty se está haciendo esa pregunta porque el problema de... Esto es muy interesante y es muy importante desde el punto de vista historiográfico porque tiene que ver, no solamente un problema teórico, el de las identidades, de todo lo que está implicado en la cuestión del sujeto, como yo decía antes, sino sobre todo en esta cuestión, digamos, del orden teórico metodológico que tiene que ver con la voz de enunciación de quien usa la voz
en este lugar de poder, en este caso que me toca a mí, que es el lugar del docente, pero también como docente, digamos, de la universidad, de, y como varón heterosexual situado en ese espacio de poder, que yo asumo la voz. Entonces, yo puedo asumir, esa es la, digamos, acá es cuando la discusión del sujeto no se vuelve solamente sobre una autocrítica general de Occidente, sino que se introduce en la propia construcción del conocimiento. ¿Y qué es lo que está haciendo Chakrabarty cuando se interroga? Dice, bueno, yo puedo hablar, ¿de quién hablo yo? ¿De quién es esa persona que asume esa voz? ¿Cuál es el locus de enunciación, dice él? ¿Cuál es el lugar de enunciación? Que un poco pensando en parte, es decir, ¿cuáles son las marcas de la enunciación que yo dejo en mi discurso que indican el lugar de enunciación? ¿No? Entonces esa es la pregunta que un poco que es pertinente, digamos, no solamente de centrar el sujeto para pensar para pensar las limitaciones de la propuesta racionalista eurocéntrica en la construcción del conocimiento, sino sobre todo de centrar el sujeto para articular desde dónde yo estoy construyendo mi propio conocimiento y desde dónde yo estoy articulando. Por eso yo no hablo de feminismo más que de manera descriptiva, y hablo de género porque hablar de género me permite tematizar y problematizar mi propio lugar como varón. Es decir, no se trata de no poder hablar del género, sino que no se trata de apropiarse de la voz de ese otro género subalterno o esos otros géneros subalternos desde el lugar, digamos, del lugar de la voz del dominador, ¿no? Que es el lugar del patriarcado. Entonces, ¿cómo romper ese lugar de la voz? Bueno, es marcar la propia, eh, la propia situación problemática de la identidad de la cual yo estoy denunciando. ¿No? Y esto es un poco lo que está haciendo Chakrabarty cuando dice, yo soy bengalí, soy de Calcuta, me fui a estudiar a la Universidad Australiana, y desde ese lugar es que problematizo esta situación. ¿No? ¿Cómo problematizo? O sea, es decir, ya para empezar, para estudiar en la India es una situación de privilegio. Hombre, situación de privilegio. Migrante, digamos, a estudiar posgrado a Australia, también. Bueno, pero al mismo tiempo esa situación de privilegio también te encuentra sus límites al situarse en Europa. ¿No? Ahora lo vemos con la situación, digamos, del racismo en Norteamérica, cómo emergen una multiplicidad de testimonios acerca de lo impregnado que está el racismo, inclusive para aquellos que son privilegiados, por ejemplo, las grandes estrellas de música o los grandes artistas o las grandes figuras del deporte, digamos que si bien son privilegiados en relación a lo económico, siguen siendo oprimidos o racializados en términos étnicos, ¿no? Entonces, ¿es posible asumir esa voz? ¿Es posible asumir la voz de subalterno? Se pregunta Chakrabarty, que ahora vamos a ver cómo Spivak, que es la que formula originalmente este problema. Entonces, entonces ahí lo que hay que empezar es la idea de un pensamiento crítico, tanto, digamos, sobre todo orientado a problematizar los prejuicios que ese mismo pensamiento porta, ¿no? Entonces, por eso debe estar relacionado con los lugares, plantea Chakrabarty. O sea, debe situarse esta cuestión de la situación de la construcción del conocimiento. Y de ahí que lo que se propone en el libro, que ustedes lo pueden leer si quieren, o yo se los puedo acercar si lo quieren leer completo, es tratar de trabajar esta idea de lo local en dos niveles, ¿no? O distinguir lo local en dos niveles. Uno como historia universal y otro como historia única y singular. Entonces, en esta duplicidad de niveles que él quiere problematizar esta cuestión de las locaciones, ¿no? De los lugares. Entonces, frente a pensar una simetría, digamos, entre lo local y lo internacional, el autor lo que plantea es pensar estas relaciones entre una historia universal o este registro de las historias universales, ¿no? Como un lugar, y el otro registro de las historias de las formas particulares de ser en el mundo. Entonces, cómo colapsan esto, cómo hay una simetría, pero al mismo tiempo una simetría que colapsa y que es conflictiva entre estos dos niveles, digamos, de procesar estas locaciones de los, digamos, el discurso político y del contenido, digamos, de los conceptos políticos en las distintas locaciones. Y cómo estos niveles, digamos, del discursivo se sitúan, ¿no? Entonces, de esta forma, él lo que se propone es un intento de hallar una posición desde la cual enunciar
estas pérdidas que la globalización provoca, entendía como una forma de problematizar la globalización como condición de posibilidad de los discursos contemporáneos, que es un poco lo que planteaba yo antes, es decir, esta idea, digamos, de que es nuestra situación en el capitalismo global, nuestra situación en esta división internacional del trabajo, la que constituye el lugar de donde nosotros articulamos la voz, ¿no? Nuestra propia voz. Pero al mismo tiempo que esa situación, digamos, en el capital, esa locación en el capitalismo y en la globalización contemporánea, o en la no globalización, o en la dislocación de esa globalización, según nos toque, digamos, la exclusión de esa globalización según nos toque, que es producto, esa exclusión es producto de esa propia dislocación del mecanismo de la acumulación del capitalismo a nivel internacional, bueno, que al mismo tiempo tratar de pensarse como críticamente en ese lugar que me constituye la voz, ¿no? ¿Cómo me puedo pensar, digamos, en esa situación, pero al mismo tiempo, cómo yo puedo pensar las categorías de la que pienso esa situación y cómo puedo pensar a partir de esas categorías de la que pienso la situación el lugar donde construyo mi voz y lo problemático que es esa voz que yo construyo. Entonces, esto me parece muy interesante como para introducirnos ya ahora, ¿sí? en el propio pensamiento de Spivak, que va a plantear, digamos, que es un análisis clásico, que a partir de un análisis muy interesante, digamos, de cierto trabajo de fuentes, análisis fontal, y vamos a ver cómo romper, digamos, con un análisis tradicional y tradicionalista, digamos, o naturalizante del conocimiento histórico en relación a la construcción de ese conocimiento histórico y los lugares de enunciación del sujeto que enuncia la construcción del conocimiento y los sujetos que son testigos y dan testimonio y utilizamos para la construcción de ese conocimiento. Así que bueno, voy a cortar acá y ahora sigo.